porque alguna vez también en medio de todo esto que se le ha llamado batalla cultural, espiritual, en los diferentes contextos, a veces se critica al ecologismo, o sea, los ismos, ¿no? El indigenismo, y en este caso la teología de la liberación ha recibido severas críticas. Incluso han llegado a decirse que no existe la teología de la liberación. Yo pienso que sí, nada más creo que tenemos que entenderlo como usted lo señala, o a qué se deberá esta cuestión de las críticas, a desviaciones o a qué. Sí, perspectivas, pero sobre todo los absolutismos. Pensar que no existe otra cosa más que teología de la liberación, pues no. O que solo existe ahorita la teología de la ecología porque todos tenemos que, pues no. Y tampoco puede ser una teología aislada, tiene que estar dentro y encajada dentro de toda la teología, porque dentro de la revelación no es un enfoque nada más distinto, sino tiene que abarcar todo y abarca a la persona. Por lo tanto, todas estas teologías, como ya te dije hace un momento, debe estar embosada en que tiene que ser desde Dios, dirigida al hombre. Entonces no se puede oponer al hombre. Para que algo sea no teología, se va a oponer a Dios, se va a oponer al hombre. Ah, ok. O sea, sí. Se opone a la historia. Y como ahorita vamos a toda la cuestión ahistórica, es como una realidad que se opone, todo lo ahistórico, todo lo amoral. Entonces pareciera que ya no tiene nada que ver con el hombre y el hombre entra en una crisis. Entonces pareciera que desde ahí ya no se puede hacer teología. Y hay un sesgo teológico ahí. O sea, si se opone al hombre, hay un sesgo. Ya no es teología como tal. Pues no, o sea, ya me atrevería, eso ya es personal. Ya me atrevería a decir que no es teología porque se está oponiendo al hombre. Es decir, se supone que, como te decía, los 4 ejes de una verdadera teología es desde las revelaciones, Dios que se revela, ¿a quién se revela? Al hombre. Y si quitas al hombre, entonces ya Dios quedó volando. Si quitas la historia, ya quitas este elemento en donde Dios quiso meterse en el tiempo. Y si quitas el mundo, pues entonces debe estar inmiscuido ahí, ¿no? Por eso es válido hablar de teología de la liberación, pero si esa teología de la liberación me incita a una lucha armada, pierde su esencia como teología. Pues sí, ya hay un enfoque distinto. O sea, porque se supone que el evangelio no te puede llevar a la violencia. A la violencia, exactamente. Ya se le podría seguir llamando, pero ya tiene una desviación, ¿verdad? Ya tiene un absolutismo, okay. Es lo que yo decía hace un rato. Sí. Cuidado con eso. Se puede volver hasta herética. Sí, por ejemplo, una teología de la mujer. Okay. Saludos, amigos. Qué gusto que nos acompañen nuevamente en esta serie de entrevistas que hemos hecho en este canal. El día de hoy, la verdad es que es un lujo, un honor contar con la presencia del presbítero licenciado José Luis Espinosa Hernández, sacerdote de la Arquidiócesis de Tuxtla, además vicario general. Ahorita le vamos a preguntar de qué se trata. Y bueno, tengo la dicha de también llamarle amigo. Padre, buenos días. Emanuel, qué gusto darnos esta oportunidad. Ya desde cuándo habíamos buscado el espacio de encontrarnos y de poder saludar a tu audiencia. Y bueno, pues con mucho gusto, a tus órdenes. Gracias, Padre. Muy buenos días nuevamente y nuevamente muchas gracias. Pues primero comencemos con lo básico. Padre, ¿nos puede regalar su nombre, sus estudios, sí, su experiencia dentro de la iglesia? Gracias. Bueno, pues he tenido la oportunidad de haber sido llamado sacerdote y día a día ir respondiendo a este llamado que he sentido en mi vida. Mi nombre es José Luis Espinosa Hernández. Soy originario de la Ciudad de México, pero desde muy pequeño me vine con la familia a radicar aquí a Tuxtla. Y mis estudios en el seminario, ingresé al seminario menor desde los 16 años, así que estuve en formación desde sistemática desde los 11 años. Y luego fui ordenado un 15 de abril del 2001, así que estoy por cumplir 22 años en el ministerio sacerdotal. Y del 2005 al 2007 tuve la oportunidad de ir a hacer una especialidad en teología dogmática en Roma, con la licencia por la Universidad Gregoriana, ahí en Roma. Entonces, con una especialidad un poquito más en cuestión eclesiológica. Ok, teología dogmática en énfasis en eclesiología. Así es. Sí. Ok, ahorita vamos a resolver un poquito esto porque, mire, en nuestra audiencia hay de todo, ¿no? Hay gente que conoce mucho a la iglesia, pero pues también hay gente que no conoce bien a la iglesia, y uno de los objetivos de este canal es también acercar a este conocimiento más íntimo de la iglesia, que sepamos que también aquí se estudia, que se hacen muchas cosas, ¿verdad? Así es. Padre, lo tengo que decir, usted es el vicario general, habíamos comentado. ¿Qué es un vicario general, padre? ¿De qué se trata? ¿Cómo está organizada la iglesia? Bueno, siempre hay un titular
el vicario general hablo específicamente, el obispo diocesano es el responsable de llevar el pastoreo de la iglesia, pero en el gobierno de esta misma iglesia, pues el obispo necesita ciertas instancias. Y vicario es quien hace las veces o representa al titular, en este caso, ¿no? Entonces, el vicario general significa que tiene la misma facultad del obispo en cuestión de orden y de disciplina y de acompañamiento. Se le llama también es ordinario del lugar, es decir, ahorita a mí me toca acompañar al obispo en el gobierno de la diócesis y hacer las veces de él cuando él no puede hacerse presente. Ok, habla usted de que se tienen las mismas facultades. Es decir, hay cosas reservadas al obispo. Claro. Usted también lo puede hacer. Sí, él tiene la potestad, ¿verdad? Okay. La potestad en el orden, en el orden le llamamos así. ¿Cuál es la diferencia entre potestad y facultad? Si nos puede iluminar, por favor. La facultad significa que el que tiene la potestad te autoriza a hacerlo, te faculta a hacerlo. Ah, ok. ¿Verdad? Pero él es vamos a decir, el que tiene la potestad en sí. Y después se la faculta a alguien más, ¿verdad? En este caso, el obispo puede facultar. Claro, el mismo derecho canónico, nuestras normas de iglesia ya facultan al vicario general por el simple hecho de ser nombrado. Pero el obispo le puede facultar muchas otras o decirle, mira, esto yo me lo reservo. Por ejemplo, es propio del obispo las confirmaciones, es propio del obispo, es un ministerio propio del obispo. Pero también el vicario general puede hacerlo porque él es propio al ser vicario del obispo. Sin embargo, el obispo podría decir, ¿sabes qué? Las confirmaciones me las reservo porque es la oportunidad que tengo para acercarme a las parroquias, para acercarme al pueblo. Entonces, me voy a reservar yo. Y solo cuando necesite que me apoyes, te voy a decir. Algo así, por poner un ejemplo. Ok. Ahora hay cosas de potestad que no pueden ser facultadas. Por ejemplo, no sé, pienso en una ordenación sacerdotal. Eso es propio del obispo y no lo podrá facultar. ¿Eso ya por norma teológica por potestad de orden. Se le llama potestad de orden, es decir, lo que él es, el poder propio que le es por ese ministerio que tiene. ¿Y solo él? Solo él lo podrá hacer. Ah, qué genial. Digo, eso es bueno que tengamos en cuenta. Se llama de algunas cosas que son facultadas, ¿no? Nunca podré ser facultado para ordenar a otro hermano. El ejemplo es la ordenación sacerdotal. Por ejemplo. Ok. Padre, entonces entendemos que el cargo de vicario general va en función del gobierno. Así es. Y como su nombre lo dice, general, es que abarca todo. Todo se tiene que ver el obispo. A veces le toca a uno, ¿no? Y ya ven por qué es un lujo que nos regale un tiempo. Y entonces, pues aquí es parte de mi servicio organizar y llevar, ser como, por ejemplo, nuestro obispo aquí me ha pedido, ser como el primer encuentro ante quien venga, ser el primer encuentro y de ahí canalizar la situación para poderle dar una solución o para poder acompañarla según sea el caso. ¿Es válida la analogía de, por ejemplo, en el gobierno civil es como una secretaría de gobernación? ¿Una cosa así? A veces cuando uno quiere explicarlo de una manera, algo así como que el vicario general, más o menos, como si fuera el secretario de gobernación. O sea, le toca llevar algunas cuestiones inmediatas. Claro que es análogo, porque son cosas totalmente Sí, nada más como para entender distintas, por lo que decías de que hay hermanos que pueden no entender la forma y estructura de gobierno de la iglesia. Exactamente. Muy bien, padre, pues bueno, al menos ya conocimos un poquito de las estructuras y también entiendo que hay más vicarías o cómo se le llaman. Sí, el obispo tiene la facultad de nombrar los vicarios que necesite para personas o para territorios. Por ejemplo, hay un vicario territorial, es un sacerdote que tiene una jurisdicción territorial a la que tiene que animar y hacer presencia del obispo. O, por ejemplo, hay un vicario del clero. Él es el que en nombre del obispo anima a todo el clero. O, por ejemplo, el vicario para la vida consagrada. En nombre del obispo le toca animar a toda la vida consagrada, religiosos y religiosas. Hay un vicario judicial, hay un vicario de pastoral. Es decir, según el gobierno de la diócesis, el obispo puede facultar vicarios que le ayuden en determinada circunstancia, en personas o territorios. En primer lugar, le toca a todo eso al obispo, pero busca personas que le puedan ayudar. Las instancias. Y el general, pues, tiene que ver con todos. Sobre todo en territorios muy grandes como el nuestro, ¿no? Sí, por lo menos en nuestro territorio son 6 vicarías. 6 vicarías. Sí, entonces hay otros 6 vicarios, se le llaman vicarios territoriales. Ok, y a propósito de eso, la iglesia se organiza también por diócesis, ¿verdad, padre? Así es.
¿Qué es una diócesis? La diócesis, teológicamente dicho, es una porción de la Iglesia Universal. No es, a lo mejor la palabra podría a veces confundirse, decir, es una parte. No. Es una porción. Okay. Es decir, que una iglesia particular o una diócesis tiene todos los elementos de una iglesia universal. Porque no es que sea representada de la iglesia universal, ni tampoco es una parte o el obispo que sea parte de, vamos a decir, como vicario del Papa. Del Papa, no. El obispo es Cristo mismo, Cristo in capiti, se dice, Cristo cabeza, en su diócesis. Por ello, los elementos de unidad universal están en cada iglesia particular. Qué bueno que nos señala eso, porque a veces uno piensa eso, ¿no? Que el vicario está sometido al párroco, el párroco al obispo y el obispo al papa, pero así de una manera como que él me manda, ¿no? No va en esa línea. En esa línea no. Vamos a decir que el papa es la autoridad en cuanto que es así se le dice, el primo inter pares, es decir, el primero entre iguales. Todos son obispos. De hecho, el mismo papa nos lo ha enseñado cuando dice, yo soy obispo de Roma. Dentro de mi servicio como obispo de Roma es ayudar y animar a mis hermanos obispos de todo el mundo. Entonces los coordina, por así decirlo. Pero en cuanto a facultad, cada obispo lo tiene en su diócesis. ¿Qué es lo que hace el papa? Hacer un signo de unidad. ¿Y hay cosas que se le pueden que se reservan solo al papa, así como solo al... Sí, claro. Hay cosas muy reservadas desde, por supuesto, el gobierno de toda la Iglesia Universal. El papa es la autoridad, sobre todo lo que tiene que ver con fe y costumbres. O sea, la doctrina y el cuidado y el custodiar la revelación o el depósito de la fe. Eso es reserva. Eso es propio del papa, o sea, es de toda la iglesia, pero al papa le toca cuidar todo ello. Por eso la doctrina, todo lo que el papa va enseñando, lo que va pidiendo, y cuando el papa pide algo a los obispos y todo, es para salvaguardar, por supuesto, la unidad y la doctrina de la iglesia, el depósito de la fe. Por eso tiene, no sé si sería potestad o facultad de llamarle la atención, por ejemplo, ahorita lo que está pasando en Alemania, puede intervenir. Pues de hecho debe, ¿verdad? Por eso los obispos en Alemania, como son obispos, dicen, pues tenemos nuestra independencia. Entonces, esta es nuestra forma de decirlo. Pero si se opone, si el Vaticano, si el Papa y todos ven que se opone la doctrina de forma directa o podría llevar a una división o a malentenderlo, entonces el Papa dice, cuidado con esto, ¿verdad? Él puede decir, cuidado con esto, no está bien, está rompiendo o tiende a romper la comunión. El responsable. Sí, él es signo de unidad, tiene que cuidar la unidad de la iglesia. Ok, padre. Bueno, está muy interesante esta parte eclesiológica, bueno, de entrada de su especialidad, ¿verdad? Sí. Y bueno, ya entrando un poquito en esto y combinando los temas que quería tratar con usted, padre, la teología, ¿es propia de la iglesia o qué es la teología? ¿Cuál es su diferencia con la filosofía? Bien, pues hay una historia muy grande, es muy poco el tiempo para poderla comentar, por eso va a ser así, dicho un poquito desde la experiencia. Antes se decía que la filosofía era la sirvienta de la teología, ¿verdad? Hoy se habla más de decir que es un instrumento que ayuda a la teología para poder tener elementos, pues, tanto de reflexión como de metodologías, aunque la teología tiene su propio método. Pero sin duda que desde mi experiencia, alguien que quiere hacer teología debe tener elementos de filosofía sistemática, pues, porque muchas de las terminologías y de las formas de elucubrar teológicas en el método tienen que ver también con los métodos filosóficos, que sin duda hay muchos, ¿no? Y luego también direcciones y posturas. Por lo tanto, ahora no hablamos de que la filosofía es sierva o esclava o son como las traducciones de la teología. A ofender los filósofos. No, para nada. Ahora se dice que es instrumento, ¿verdad? Okay. O sea, ayuda a la teología a tener un mejor desarrollo y un mejor método sistemático. Para ser un buen teólogo hay que ser un buen filósofo. Básicamente, ¿verdad? O por lo menos tener los elementos de reflexión, porque si no queda solamente en una opinión sin fundamento, ¿verdad? Como muy intimista, a mí se me ocurrió y parece que para mí. Y no, hay que tener cuidado para hacer la teología. Por lo tanto, la misma teología, preguntabas que si es solamente hacer teología, si es solamente en el cristiano, ¿no? Si vamos a la raíz etimológica de lo que es la teología, pues el tratado de Dios, ¿no? Entonces todo aquel que descubre a un ser superior y le llama a Dios, lo que haga en reflexión será teología. ¿Qué hacemos de distinción? Teología cristiana. Significa que vamos a hacer teología desde
la fe en Jesucristo o la revelación de Jesucristo. Ahí está la diferencia del método, ¿verdad? Porque la filosofía empieza de lo particular hacia lo general, y la teología... Puede usar los dos métodos. Puede usar los dos métodos. De hecho, a veces, por ejemplo, la teología bíblica utiliza más el método inductivo, va del universal a lo particular, y la cuestión sistemática va de lo particular a lo universal. Podemos usar los dos métodos. Hay posibilidades. ¿Sí? Yo entendía que como la teología tiene su fuente en la revelación, todo se emana de ahí, entonces... Sí, es la fuente, pero cuando entendemos revelación, no solamente como el hecho del depósito de la fe, sino si quisiéramos entender quién se revela, Dios. ¿A quién se revela? Al hombre. ¿Sí? ¿En dónde se revela? En el mundo. ¿Cuándo se revela? En la historia. Con esto ya abarcamos todo. Muy, muy interesante, sí. O sea, porque entonces la revelación no es solo, por supuesto, Jesucristo es la plenitud, pero no vamos a desencarnar a ese Jesús, tenemos que meterlo en la historia, en el mundo, y a quién se revela, que es al hombre. Entonces ahí entra toda la antropología, toda la cuestión histórica y todo lo que el mundo acontece. Por eso se puede hacer teología de todo. Cuando se habla de que cuál es el objetivo, el objetivo material de la teología, pues decimos Dios, sí, pero Dios en cuanto que se revela. Tiene que ser Dios en cuanto, ¿verdad? En cuanto que se revela, en dónde se revela, cuándo se revela y en quién se revela. Sí, porque si no, no podríamos hacer teología. Si Dios no se hubiera revelado, no podríamos hacer teología. No lo conociéramos. No tendríamos de dónde. ¿No? Así exactamente. es. En todo caso, yo creo que se quedaría más como en una teodicea, un intento de especulación. Así es, de alguien superior o de querer buscar. Pero no teología como tal. Esa es como la diferencia grande, ¿no? De hacer teología. Ahora, padre, una pregunta que me han hecho más de una vez, parece que no tiene mucho sentido, pero ya profundizándola. ¿Es necesario tener fe para hacer teología? Es una pregunta inclusive de la introducción, cuando uno estudia introducción. De entrada alguien podría decir no, porque es pura elucubración y entonces puedo hacer base por altura sobre dos. Pero en la experiencia, para hacer verdadera teología es entrar no solo en una reflexión, es entrar en un diálogo de experiencia. Porque como decían algunos teólogos, la teología se hace de rodillas. Wow. Entonces no es nada más ir a la biblioteca, abrir un libro. Yo puedo retomar todo lo que hay, pero la teología verdadera se hace de rodillas. ¿Qué significa? Que para que sea una verdadera teología debe tener la experiencia. Por ende, sí es necesaria la fe. Pero con ello no quiero decir que alguien que haya hecho teología y que diga yo no tengo fe, pues si hizo verdadera teología lo debe llevar a tener fe, si no la tenía cuando empezó. Entiendo. Si no, solo es un cúmulo de conocimientos que pueden estar sistematizados, pero no tienen la experiencia. Sí. O sea, si quisiéramos ser así como muy concretos, decir, bueno, sí puede hacer la teología alguien que no tiene fe, pero para que sea verdadera teología, debe tener la experiencia de ese diálogo. Si no, solo hizo teodicea. Solo hizo teodicea, exactamente. Se puede quedar hasta como agnóstico, ¿no? Sí. O incluso hasta como ateo. Bien, padre. Su especialidad es en teología dogmática. ¿Qué es un dogma? Bueno, el dogma, para decirlo así un poquito, toda la cuestión dogmática, es el estudio sistemático de las verdades de fe. Estudio sistemático de las verdades de fe. Okay. Entonces, todo lo que la revelación nos ha dado, el dogma lo asume y lo va presentando. Por ende, para ser dogmático o para tener dogma, se requiere ya tener cierto grado de fe. O sea, ya supone. Supone. Para el dogma sí se supone la fe. Sí. Necesariamente. Para ello hay una teología fundamental. Alguien que no quisiera como decir yo no tengo todavía mucha fe o no sé mucho, sí. Hay una teología fundamental que le da los fundamentos para hacer clic entre la filosofía y la teología. Se llama teología fundamental. La que une los dos momentos. Pero una vez que ya hay la fe, ahora hay sistematizarlo todo ello, es la teología dogmática a quien le toca exponerla y a quien le toca irla. ¿Cuáles son esas verdades de fe o algunos ejemplos de verdades de fe? Bueno, lo podemos decir así concreto. El símbolo de la fe o los credos, ahí está el resumen. O sea, el dogma tiene como resumen o como el credo. Todas las verdades de fe o las principales verdades de fe las tenemos en el credo. ¿Verdad? Esas son inamovibles. Y ahí cuando yo digo creo en Dios Padre, en Dios Hijo, Dios Espíritu, ahí está la Trinidad. Creo en Cristo, ahí está la cristología. Creo que me salvó, que bajó, ahí está la soteriología. Se encarnó de María, ahí está la mariología. Creo en la iglesia, ahí está la eclesiología. Creo en la comunión de los santos, en la vida eterna, ahí está la escatología.
Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica, ¿no? Es decir, las ciencias que después se desprenden en la dogmática están en el credo, inmersas, todas. Inmersas, porque cada una toma su especialidad, ¿verdad? Creo en el Espíritu Santo, neumatología, etcétera. Y cada uno de estos tratados hay dogmas como verdades de fe, por ejemplo, como nuestro Dios que es trinitario. Sí, creemos, o sea, una verdad de fe, nuestra fe católica, cristiana, es que Dios es uno y trino, ¿verdad? Entonces entra todo el tratado de Trinidad, por qué, cómo, etcétera, ¿no? Entonces no se inventan los dogmas, la iglesia solo le toca definirlos y enseñarlos. Eso es algo bastante interesante, porque algunos, queriendo ridiculizar al dogma, dicen que es una imposición de fe o lo definen como o lo crees o lo crees. Eso es el dogma. Alguna vez leí algo de eso. Pero no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? No, se supone que, o sea, nosotros no nos ponemos a una verdad de fe, pero hay verdades de fe que están inmediatas y que son reveladas de forma directa, pero hay otras que están de forma indirecta, por así decirlo. Y ahí es donde a la iglesia le toca definirlas, como fueron los dogmas marianos. Por eso a veces piensan que la dogmática solo se reduce a los 4 dogmas marianos, ¿verdad? Exactamente. Y no, el dogma es toda verdad de fe que nosotros decimos. Y en el credo están todas las verdades de fe. Y eso es dogmático, por así decirlo, el credo es dogmático. Pero no es que la iglesia diga o lo crees o no lo crees, sino si tú como cristiano católico debes creerlo. Es que no lo creo, apréndelo. No quiero creerlo, no puede ser católico. Si no tanto no quiero creerlo, puede tener sus diferencias y decir, no estoy como muy claro porque me faltan elementos. ¿Cuál es una persona herética? El hereje es el que dice, no lo creo y enseña lo contrario. Ok. Se convierte en hereje. En hereje. Que alguien dice, no, yo no creo en todas estas verdades de fe, yo no creo, entonces se vuelve en un, vamos a decir así, apóstata, ¿no? El que reniega de toda la fe, de toda la revelación. ¿Hay una diferencia entre apostasía y herejía, padre? Sí, el hereje es el que niega una verdad de fe. Verdad de fe. Es un hereje. Y el que niega 2 o todas es apóstata. ¿Y el cismático? Porque es otra palabra. El hereje que enseña y el apóstata que lo hace, o sea, los dos, enseñándolo, se separa de la iglesia y lleva a otros, ya es cismático. Ok, entonces, por así decirlo, se comienza siendo hereje, podemos pasar a ser apóstatas y terminar siendo cismáticos. Sí, porque el hereje y el apóstata se oponen más a cuestiones de doctrina. En cambio, un cismático no solo de doctrina, puede ser hasta disciplinar. Por ejemplo, si alguien dice, no sé, un sacerdote que dice, yo ya no creo en el celibato y a partir de ahora me caso y vénganse todos los que crean en esto, ya no es una cuestión de doctrinal, es una cuestión de disciplina. Y ya se volvió cismático. Eso está muy genial que lo señale, padre. Hay diferencias entre una doctrina sistemática y una doctrina disciplinar, por lo que entiendo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál sería esa diferencia elemental y si nos puede poner algún ejemplo? Bueno, la doctrina de la iglesia, vuelvo a repetir, se llama depósito de la fe, toda la doctrina revelada. Okay. O sea, lo que Jesús nos enseñó, directa o indirectamente, escrita u oral, que es la tradición. Todas esas verdades de fe le toca al magisterio, encabezado por el Papa, los obispos, definirlos, enseñarlos, custodiarlos, cuidarlos. Sí. Si alguien se opone a alguna de estas enseñanzas de fe, entonces hace una herejía, o si se expone a más, hace una apostasía. Okay. Su doctrina, al oponerse, pues hace una cuestión apóstata, ¿no? Es decir, cismática. Ahora, la cuestión disciplinar es que estas están más contenidas tanto en la legislación de la iglesia, no en la revelación, sino en la legislación, sí. Pero por supuesto que la legislación está inspirada en la revelación. No hay normas que no estén iluminadas por la doctrina. Sí, sí. Pero hay alguien que diga, como el ejemplo que puse ahorita, que alguien dice, yo me opongo al celibato. Hay que entender que aunque es enseñada doctrina, no es una verdad de fe. Por lo tanto, es una disciplina para la iglesia. No es un dogma el celibato. No, es una disciplina. Una disciplina eclesiástica. Entonces, eclesiástica. Por lo tanto, quien se opone a ello y expone, ¿no? Entonces ya es una cuestión distinta, ¿verdad? La disciplina. No hay problema en cuestionar, problema en el sentido de que vaya yo a meterme en alguna situación conflictiva de mi fe, en cuestionar, por ejemplo, el celibato. Pero si ya viene un mandato de alguna autoridad de que ya no lo debo de, o ya no debo de cuestionar más, o ya no debo de enseñar más estas dudas, entonces ahí es donde entra la parte disciplinar. No sé si me expliqué en la pregunta como para poder entender mejor. O sea, una cosa es que yo diga, yo, José Luis sacerdote, no estoy a favor del celibato porque creo que esto y que lo otro,
Entonces, si yo lo expongo de manera sistemática y lo empiezo a enseñar de forma contraria, me estoy oponiendo a una disciplina. Ahí ya tendría un problema. Sí, ya hay una pena para mí. Decir, a ver, puede que no estés de acuerdo. Ahora, y peor aún, si no lo estás viviendo, ya hay penas canónicas, ¿no? Pero a veces el hecho de que yo diga no estoy de acuerdo es porque ya no estoy viviendo, ¿no? Sí, porque si no pudiera decir, pero entonces ahí entra una pena canónica, una situación propia de. Pero si yo mismo sacerdote digo, tengo razones teológicas, disciplinares para pensar que podría exponerse, entonces le hago llegar a quien creo mi punto de vista. Y eso no está problemático. Me van a responder diciendo, pues, lo que me tengan que responder. Entonces yo, en una obediencia, puedo decir, bueno, aunque no estoy de acuerdo, yo obedezco. Esa ya es una actitud de lo que se nos puede pedir. Por eso no es que se calle o que los teólogos o quienes no puedan decirlo, solo que deben saber decirlo. Porque si se empieza a decir así fuera de contexto en gente que no sabe, entonces sí puede crear confusiones, como algunos hermanos sacerdotes, obispos inclusive, que exponen su opinión, y como es opinión de un obispo, es opinión de un sacerdote, entonces tiene cierto peso, sí, aunque no lo esté haciendo como magisterio, ¿no? Entonces aquí también la prudencia tiene que ser una de las cosas que más... Por eso es que Roma nunca es que diga que lo calle. No, sé prudente lo que vas a decir. ¿Por qué se habrá hecho ese mito frente a Roma, o esa leyenda negra frente a Roma de que es que cayó a tal teólogo, es que le resultaba incómoda a tal teólogo? Creo que será por la ignorancia generalizada que a veces hay de no saber cómo funcionan una y otra procesos. Tendríamos que ver casos muy concretos, ¿verdad? Porque ha surgido en donde Roma le ha dicho a algún teólogo, me consta que sí, que le ha dicho, cuidado con esta doctrina porque podría malentenderse. Cámbiale esta frase que podría no ser la más conveniente, o esto te puede llevar a esto. Y algunos dicen, no, así se queda. Entonces dice Roma, entonces ya estás desobedeciéndome, no tanto por la doctrina, sino estás desobedeciendo una ley directa o una petición directa que se te está haciendo. Entonces ahí es donde Roma le dice, no, entonces mientras sigas en esa actitud, conviene que no enseñes, ¿verdad? Y entonces le quitan la licencia de enseñanza, o según sea el caso, ¿verdad? Eso es bastante interesante, padre. Teología, ya nos dijo que lo puede hacer cualquiera, ¿no? Pero normalmente los teólogos son sacerdotes, ¿verdad? ¿Habrá, dentro de la iglesia, habrá teólogos así de renombre que sean laicos? Sí, hay teólogas. Hay teólogas incluso. Teólogas, sí, cómo no. Hay varias, sobre todo en Latinoamérica, ha despuntado mucho. Y yo he sabido, ahorita, ha despuntado de varias teólogas europeas. Claro que a veces ya tienen el sesgo de ciertas ideologías, ¿verdad? No, lamentablemente. Sí, también eso es una cuestión. Pero por eso no me atreveré para no hacer promoción. Pero sí, puede buscar cualquiera y ver que hay verdaderas teólogas. Hay religiosas teólogas, ¿verdad? Me ha tocado. Y hay laicos teólogos. Laicos teólogos. O sea, ¿verdad? Uno si se mete al estudio sistemático, uno puede terminar siendo teólogo. ¿Y teólogo de la iglesia, padre? Sí, cómo no, también. ¿Hay algún tipo de asociación de teólogos? Sí, es la Comisión Internacional de Teología, que precisamente antes la coordinaba en presidencia el actual arzobispo cardenal de la doctrina de la fe, Ladaria. Ladaria. Luis Felipe Ladaria, él era el presidente de la Comisión Internacional de Teología. Y de hecho, el Censum Theologorum, que ellos logran hacer, este consenso de teólogos, pues regularmente ayudan al Papa en las reflexiones en distintos temas. Claro que el Papa no lo asume para que no parezca magisterio, hasta que lo asuma él como tal, pero autoriza que la comisión pueda dar a conocer algunos tratados. De hecho, hay todo en el Vaticano, está en las páginas del Vaticano, a quien le interese buscar, ahí está la Comisión Teológica Internacional, y aparece el desplegado de todos los temas que han tratado de distintos índoles. Es un bagaje muy interesante de toda la teología. ¿Y el Papa los consulta? Sí, cómo no, sí. Se puede saber, y esto ya lo digo así como un poco extraoficial, el Papa tiene sus propios teólogos, en cuanto que puede él, cuando tiene algún problema de tener que clarificar, pues platicará con sus teólogos, ¿no? Porque se supone, o sea, lo podemos suponer, sí, que también los teólogos le puedan ayudar al discernimiento, porque es parte del ministerio del teólogo, debe discernir, ¿verdad? También las verdades de fe, porque tienen que hacerse una verdadera hermenéutica, porque la época va cambiando, entonces Dios sigue hablando, ya no sigue revelando cosas nuevas, sino que sigue, vamos a decir, actualizando su revelación.
Por lo tanto, hay que ayudar a discernir qué es lo que dice Dios con esto en este momento. ¿Eso es lo que se le llama los signos de los tiempos? Sí, también se le llama así. El Papa Benedicto nos regaló en su documento sobre Verbum Domini, ¿verdad? Sobre la palabra de Dios, nos dijo, Dios sigue hablando, y lo habla por el Verbum, por supuesto el Verbum Dei, que es la palabra de Dios, tanto escrita como tradición, el Verbum Mundi, Dios nos sigue hablando a través del Mundi, y el Verbum Ecclesiae, es decir, nos sigue hablando a través de la iglesia. Y el Verbum Mundi es todos los acontecimientos, tanto que, por ejemplo, ahora el Papa Francisco nos dijo, ¿qué nos dijo el COVID? ¿Qué nos enseñó el COVID, por ejemplo? Se hizo toda una gran teología. En esa época, me acuerdo, hubieron grandes teólogos. Ahí donde salieron muchos teólogos, porque tuvieron más tiempo, yo creo, de darlo a conocer y de subirlo y a través de los medios, darlo a conocer. Entonces hubo todo un ejemplo muy claro es todo lo que vivimos ahora, que nos dice Dios a través de estos acontecimientos, ¿no? Tratar de es el Verbum Mundi, pues, todo lo que va aconteciendo en el mundo. Ok, padre. Dios nos habla. Bien, para avanzar, porque tenemos que aprovechar más que se pueda, habla usted de una teología latinoamericana. Entonces, alrededor del mundo hay diferentes tipos como de teología y dependiendo de la región, o por qué se habla de una teología latinoamericana, ¿es en contraposición a una teología europea o de qué estamos hablando? No, esperemos que las teologías no se contrapongan porque Dios no se contrapone. Okay. Pero son énfasis, pero sobre todo enfoques. La teología habla de enfoques. ¿En dónde se enfoca más? ¿Verdad? Por ejemplo, la teología latinoamericana se enfoca más en las realidades, en las estructuras, en las situaciones de pastoral propia, ¿no? Entonces, y se habló, por ejemplo, una denominada teología de la liberación, pues se enfocaba más en la cuestión de los pobres, de las estructuras. Pero también un enfoque puede ser la teología ecológica, la teología de la comunicación, la teología. Entonces, esos enfoques o teologías de genitivo van permitiendo un enfoque distinto, que no es lo mismo como lo ve un latinoamericano a como lo ve un europeo, y entonces ya cambia la perspectiva, ¿verdad? Okay. Entonces, no es que se contrapongan, son distintos enfoques o distintas formas de ver. Y son válidas llamarles teologías. Sí. Le voy a explicar por qué. Alguna vez, también en medio de todo esto que se le ha llamado batalla cultural, espiritual, en los diferentes contextos, a veces se critica al ecologismo, o sea, los ismos, ¿no? El indigenismo, y en este caso la teología de la liberación ha recibido severas críticas. Incluso han llegado a decirse que no existe la teología de la liberación. Yo pienso que sí, nada más que creo que tenemos que entenderlo como usted lo señala, o a qué se deberá esta cuestión de las críticas, a desviaciones o a qué. Sí, perspectivas, pero sobre todo los absolutismos. Pensar que no existe otra cosa más que teología de la liberación, pues no, ¿verdad? O que solo existe ahorita la teología de la ecología porque todos tenemos que, pues no. Y tampoco puede ser una teología aislada, tiene que estar dentro y encajada dentro de toda la teología, porque dentro de la revelación no es un enfoque nada más distinto, sino tiene que abarcar todo y abarca a la persona. Por lo tanto, todas estas teologías, como ya te dije hace un momento, debe estar embosada en que tiene que ser desde Dios, dirigida al hombre, entonces no se puede oponer al hombre. Para que algo sea no teología, se va a oponer a Dios, se va a oponer al hombre. Ah, ok. O sea, ¿verdad? Sí. Se opone a la historia, y como ahorita vamos a toda la cuestión ahistórica, es como una realidad que se opone, todo lo ahistórico, todo lo amoral, entonces pareciera que ya no tiene nada que ver con el hombre, y el hombre entra en una crisis. Entonces pareciera que desde ahí ya no se puede hacer teología. Y hay un sesgo teológico ahí. O sea, si se opone al hombre, hay un sesgo, ya no es teología como tal. Pues no, o sea, ya me atrevería, eso ya es personal, ya me atrevería a decir que no es teología, porque se está oponiendo al hombre, es decir, se supone que, como te decía, los 4 ejes de una verdadera teología es desde las revelaciones, Dios que se revela, ¿a quién se revela? Al hombre, y si quitas al hombre, entonces ya Dios quedó volando. Si quitas la historia, ya quitas este elemento en donde Dios quiso meterse en el tiempo, y si quitas el mundo, pues entonces debe estar inmiscuido ahí, ¿no? Por eso es válido hablar de teología de la liberación, pero si esa teología de la liberación me incita a una lucha armada, pierde su esencia como teología. Pues sí, ya hay un enfoque distinto. O sea, porque se supone que el evangelio no te puede llevar a la violencia. A la violencia, exactamente. Ya se le podría seguir llamando, pero ya tiene una desviación, ¿verdad? Ya tiene un absolutismo, es lo que yo decía hace un rato. Sí. Cuidado con eso. Se puede volver hasta herética. Sí, por ejemplo, una teología de la mujer. La teología de la mujer. Ahorita con el feminismo, que la teología empiece a ser como a minusvalorar
que porque ponemos la teología de la mujer ni nos valoramos toda la teología del hombre o del varón, pues entonces ya se está desvirtuando y se está absolutizando. Eso por el lado liberal, por así decirlo, padre, pero también últimamente han surgido movimientos o doctrinas, no sé, o ideologías, no sé cómo llamarles, que se van del otro lado. Sí, que o sea, también absoluta conservación y todo, muy más conservadores. Sí, corremos el riesgo ya es son como líneas, como posturas un poquito intimistas y pietistas, que sí las estamos viviendo. Intimista y pietista. Sí. Padre, si nos podría aclarar un poquito esos dos términos. Es que a mí Dios, vamos diciendo, no tanto lo que la iglesia me enseña, sino que yo siento. Aquí empieza lo que yo siento. O sea, el subjetivismo en su claro ardor es el intimismo y el pietismo. Lo que a mí me dice, es que a mí eso no me gusta, no me dice, es que es indigno, es que... Entonces empiezas a perder como el suelo, ¿no? Ese es el problema de estas corrientes. Y que tienen su razón de ser, no digo que no, ni las justifico, pero trato de entenderlas. Como estamos en una época tan secularizada, es decir, que hemos perdido el sentido de lo sagrado, todo ya es así como lo que sea, pues hay corrientes que nos quieren hacer volver a decir, no, pero no pierdas de vista que esto es sagrado. Entonces, para que no pierdas de vista, nos ponemos en actitudes pietistas o intimistas, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado, ni tan liberales ni tan conservadores. Tenemos que aprender a tener el justo medio, ¿no? Sobre todo en este mundo posmoderno, ¿no? Que nos lleva, lo que usted me gustó mucho esta cuestión que dijo de los sentimientos, porque una característica de la posmodernidad es eso. Así es. Darle demasiada importancia al sentimiento y dejar la razón por un lado. Así es. Cuando eso sucede, no importa que parezca muy conservador o muy santo, hay un peligro. Así es. El peligro es que ya no es de Dios. Sí, ya dice uno, ¿qué tanto es de Dios esto, no? Pero exactamente, mucha gente, pero creo que bastante realista. Digo, es bueno que lo entendamos, que nosotros también reflexionemos, porque podemos llegar a caer en las dos líneas. Sí, claro. Y ahorita yo ni pongo ejemplos para que no piensen que estoy queriendo así, pero creo que vemos actitudes, vemos gestos, situaciones demasiado intimistas. Pero por supuesto que también está el extremo, ¿no? Nos hemos secularizado tanto que se ha perdido el sentido de lo sagrado, ¿no? Y a veces ni siquiera por doctrina, sino por actitudes, ¿no? Como todo el escándalo sacerdotal, entonces eso como que quita, ¿qué me dices tú a mí? ¿Verdad? Si están de lo peor, ¿no? Algo así. Se fueron a los extremos absolutistas, ¿no? Entonces cuidado también, porque lo mueve el sentimiento, el coraje, exactamente, la desilusión y todo. Entonces, no, pero hay que ser realistas, ¿no? No permisivistas, pero sí realistas. Entiendo entonces que la teología parte desde la revelación de Dios, pero también tiene que ser muy de la realidad, o sea, partir de la realidad. Claro. Para hacer teología no podemos hacer teología solo de los ángeles. Sería idealista. Sí, no, tenemos que hablar. Por eso vuelvo a repetir, la revelación fue muy concreta. Se reveló al hombre en la historia, en el mundo. Estos elementos, para que no quede allá como Diosito en las nubes, la teología tiene su realidad y su claridad en que está al hombre, al mundo. Y entonces la teología es movible, porque si es al hombre, no solo fue al hombre de hace 2000 años, sino se sigue Dios revelando. Aunque ya no nos revela algo distinto, porque ya está pleno la revelación en Jesucristo, sino que nosotros vamos discerniendo y haciendo hermenéutica, vuelvo a repetir. Y por eso entonces, por ejemplo, las teologías latinoamericanas hacen mucho énfasis en la pobreza, en explotación. Sí, son cosas que nosotros vivimos todos los días. Así ¿no? es. En cambio, en Europa, tal vez hablar de pobreza para ellos no signifique tanto como para nosotros, ¿no? Igual, sí hay tal vez años atrás, ahorita, pues lamentablemente la cuestión de la crisis económica es mundial, ¿no? Y cada quien sufre la pobreza de distintas maneras. Inclusive en este término que tratas de la teología de la liberación, ya no solo se quedó en estructuras sociales, sino que dijo, la pobreza no solamente es, y Puebla lo anunció desde el principio, solo que se olvidó un poquito cuando dijo de los ídolos del hombre, ¿no? Ajá. El poder, el tener y el placer serán siempre las estructuras en las que tendremos que, y empobrecen al hombre porque son ídolos nuevos. Padre, háblenos un poquito así de manera rápida, esos tres ídolos del hombre: poder, el tener y el placer. Así es. Puebla lo anunció como la idolatría. Estamos hablando de 1979 todavía, ¿verdad? Que ya era un despunte de lo que la teología de la liberación empezaba, porque pues, un poquito más hacia los años 60, 70. Entonces, en el 79, que fue el documento de Puebla, los obispos latinoamericanos hicieron mención de que el hombre actual, el hombre desvinculado, el hombre pues
estaba perdiendo el sentido, y que los grandes ídolos a los que tendría que enfrentarse era el ídolo del poder, del tener y del placer. Porque pues son 3 elementos que básicamente las tenemos en todo momento. Y por eso se acusaba que la teología de la liberación, en su momento, aunque no se dijo tal cual, tenía que superarse desde las comunidades, ¿no? Para que pudiéramos superar toda esta cuestión de idolatría, era el saber compartir con los demás. Porque cuando disminuye el poder, en relación a los demás. Cuando disminuye el placer, en relación a los demás. Cuando disminuye el tener, en relación a los demás. Pero si me quedo yo mismo endiosado, se potencia. De ahí la importancia de las comunidades eclesiales de base. Le dieron mucha importancia porque es el construir. Y desde ahí decir, es construir, ¿verdad? Construir una nueva sociedad. Ese era el tema primordial. Pero como acababan de despuntar muchísimas situaciones sociales, los estudiantes, las fábricas, las revoluciones. El muelle francés estaba muy entonces cerca. Ahí encontró un sesgo muy importante de desestructuración, ¿no? Ok. Como que lo que se buscaba era desestructurar. Ahí empezó como el grito a pegarle a las instituciones, cualquier tipo. Y ahorita las sufrimos porque cualquier institución... Sí, las consecuencias. Cualquier institución pareciera que tendríamos que... Incluida la familia. Disminuirla. Todo lo que es institución, familia, ¿verdad? Iglesia, inclusive las instituciones educativas, todo, ¿no? Entonces, ahí es un desencanto generalizado por las instituciones. Que tiene que ver, digo que tiene su raíz ahí. Tiene su raíz en todo, ¿no? Todas estas revoluciones que hablaron al hombre de que tenía que salir. Y ahora ya se vino como avalancha, el hombre hemos salido tanto que ya no sabemos ni a dónde debemos entrar, ¿no? Sí, hay una crisis de sentido y bueno, ocuparíamos otro tiempo para hablar de esa teología de la liberación se volvió ya no digo teología, se volvió un liberalismo, ¿no? ¿Qué es el peligro? ¿No? Sí. El peligro de caer. Ya, ¿no? Se le quita el sesgo teología, se volvió un liberalismo, en donde si ya no es que si Dios que se revela al hombre, sino que ahora el liberalismo ha sacado a Dios. Ya no hay ese vínculo, esa religación Dios-hombre, ya no hay ni con quién. Es. A veces ni con uno mismo por esa cuestión de la crisis de sentido, ¿no? Así es. Padre, ya también para ir cerrando por sus tiempos, ¿cuáles son los retos que está enfrentando la Iglesia actualmente y la teología? Bueno, yo considero que ahorita la teología, una de las cosas que está afrontando, aunque hace un rato hablábamos de hombres y mujeres que se han vuelto teólogos, es que en medio de tantas opiniones, una reflexión que no se sabe exponer queda como una opinión más, ¿verdad? Entonces, como el mundo está tan grande y todo mundo dice algo, entonces hasta ves los famosos fake news que dicen el Papa dijo, se vuelven opiniones. Entonces nos ha faltado como un verdadero sesgo real de exposición de la teología. Ya no solo meras opiniones, ¿verdad? Ha faltado como seguir iluminando, que no se pierda. Lo segundo es volver a la fuente del Evangelio. Todo mundo cree decir algo de parte de Dios, no hay que ir a la fuente del Evangelio, que es la Sagrada Escritura, y por supuesto, ayudar a que me disciernan, porque no todos lo sabemos todo, ¿verdad? Creo que otro reto es que las cuestiones negativas y que afrontamos no son las que nos iluminan para poder tomar decisiones. No nos iluminan las situaciones que vivimos, sino nosotros debiéramos iluminar las situaciones, ¿verdad? Es decir, pongo un desencanto, es que los sacerdotes fallan. Sí, pero eso no es lo que nos marca. Lo que nos marca es los que sí le echan ganas, los que sí tienen clara identidad. Okay. Sí. No es el problema de que hay muchos laicos que se están yendo de la iglesia, no. Son los que están, los que nos interesan, los que pueden iluminar. Es que hay una postura y que están en contra y que el secularismo, sí, pero todo lo que realmente tenemos en riqueza, eso es lo que ilumina. Lo que quiero decir es que no nos define las cosas negativas, que son las que aunque las sepamos más. O nos y que son las que hacen más ruido, al final de cuentas, ¿no? Sí, y ahorita por ello pareciera mucho desencanto. Basta ver los mensajes que uno pone, medio uno lee en el Facebook, de cualquier acontecimiento. Se ve una remillete de cosas. Sí. Y posturas y todo. Opinólogos. Pues no. Entonces, bueno, quedarnos en las opiniones es un problema. Y la iglesia ahora tiene que seguirse preguntando lo que se preguntó en el Vaticano II. Iglesia, ¿quién eres? ¿Verdad? Tiene que seguirse preguntando y ahora tiene que seguir respondiendo a las realidades actuales. Una de las cosas que critican es que la iglesia siempre, por su cautela, pareciera que siempre llega tarde o llega atrás. Pero no, también como madre debe estar, pues es madre y maestra, también tiene que estar ahí acompañando y dejar crecer, ¿no? Así es.
Tenemos toda la crisis de respuesta vocacional, donde pues el desencanto de las instituciones no nos permite que haya mayor número de vocaciones. Dicen hay crisis vocacional, pues no vocacional, sino es crisis de respuesta, porque Dios seguirá llamando, el que no responde es el hombre. Dios sigue llamando. Una buena precisión no es crisis vocacional, es crisis de respuesta. Sí, porque Dios sí sigue llamando. ¿Verdad? Solo falta saber en qué medios lo va haciendo. A lo mejor inclusive este diálogo puede animar a alguien a decir, yo quiero conocer más. Está llamado a conocer, porque su capacidad le permite, su profesión, y puede aportar mucho. ¿Verdad? Pues padre, creo que ha sido una charla bastante enriquecedora, la verdad. Siempre que platico con usted me sorprende. He platicado mucho fuera de cámaras, por supuesto. Me sorprende mucho. Padre, un último mensaje. Primero, yo sí pensé mucho en esta cuestión de las vocaciones, pero ¿qué le podríamos decir a un joven actualmente que sienta este llamado? O sea, yo veo en usted un sacerdote muy feliz, muy pleno, ¿no? Una de las críticas que hacen muchas veces es que el sacerdote está frustrado y un montón de cosas, ¿no? Pero yo no lo veo así. En su caso, ¿qué le podría decir? Sobre todo a los jóvenes, porque son una audiencia bastante grande nuestra. Entonces, ¿qué le podría decir a ellos? Yo primero les diría, haciendo eco lo que dijo el Papa San Juan Pablo II, no tengan miedo. Tenemos una situación bastante difícil, pero en donde se metan hay que afrontar algo. Así que si también se sienten llamados a afrontarlo desde este ministerio, no tengan miedo. Y segundo, perdónennos, porque a lo mejor no hemos dado el buen ejemplo, a lo mejor les hemos escandalizado, pero pueden marcar la diferencia. Así que si alguno se siente invitado, marque la diferencia desde lo que dice Dios me pide. ¿Verdad? Y los que les hemos dado mal ejemplo, pues perdónennos, oren por nosotros. Y se los dijo el Papa así, casi a los jóvenes en su exhortación de Christus Vivit. Al final dijo, échenle ganas, jóvenes, vayan, pero cuando lleguen, espérennos a los que vamos más lentos. ¿Verdad? Está todo genial. Sí, al final así se los dijo, ¿no? Entonces, yo lo que les digo es sí, discúlpenos a los que les hemos dado mal ejemplo, porque pues, a veces nos ven contrarios a lo que enseñamos, y no solo a los sacerdotes, ¿no? Es decir, ven situaciones que no son favorables, pero ustedes jóvenes pueden marcar la diferencia, solo no tengan miedo. Pues padre, muchísimas gracias. Yo espero que tengamos una segunda oportunidad de poder hablar con pues usted. Primero Dios, que nos demos el tiempo. Sí, porque esas son de las cosas. Gracias también a la audiencia, y pues ya saben, aquí seguiremos buscando nosotros gente con quien platicar, gente con la que valga la pena, con la que se pueda platicar, y nos vemos Dios mediante en la próxima.